Bienvenidos a un nuevo episodio. Ya que nos estamos acercando a final de año, voy a hablar sobre cómo cambiar hábitos. Y es que este es el momento del año en el que muchos de nosotros nos proponemos hacer cambios positivos. Pero ¿por qué nos cuesta tanto mantener esos buenos propósitos? ¿Por qué es tan difícil? Es verdad que la emoción del año nuevo es un súper motivador para ponernos a tope. Pero ¿qué ocurre? Que la falta de un plan concreto y sobre todo la falta de comprensión de cómo es un hábito, pues nos lleva a la desmotivación y al abandono. Es esencial entender que el cambio lleva tiempo, porque crear un nuevo hábito es crear una nueva red neuronal en tu cerebro. La clave está en comprender cómo el cerebro forma y mantiene los hábitos. Ya he nombrado un montón de veces la palabra hábito, pero ¿qué es realmente? Bueno, pues lo podemos definir como un comportamiento que hacemos con el suficiente automatismo como para no consumir demasiada energía. Y esto permite a nuestra parte prefrontal, es decir, la parte pensante, pues estar ocupado en otra cosa, en otra tarea. El objetivo de los hábitos es que nuestro cerebro ahorre energía, ya sabes que es la máxima prioridad para nuestro cerebro. Por tanto, los hábitos requieren muy poco esfuerzo y muy poca fuerza de voluntad, por eso tú repites los hábitos casi sin darte cuenta. Los hábitos son imprescindibles en nuestra vida porque hacen que el cerebro funcione correctamente. Pero aquí es importante que te preguntes, ¿qué hábitos estoy teniendo? Porque sabemos que tienen una gran influencia en nuestra vida. Una vez que analices qué hábitos tienes, te voy a contar cómo se forma un hábito en tu cerebro. En primer lugar, para crear un hábito, tú has tenido que decidir en un momento de tu vida, de manera consciente, una acción. Y a base de repetirla, la has automatizado. Cuando tú eliges hacer una acción, la que sea, por ejemplo, un hábito muy común ahora que queremos cambiar, fumar. Cuando tú eliges, en el momento en el que elegiste fumar por primera vez, el cerebro empieza a trabajar a tope, empieza a activar un montón de estructuras, entre ellas la corteza prefrontal, para evaluar lo que estás haciendo. Entonces, la corteza prefrontal se comunica con el estriado y con el mesencéfalo para determinar si vale la pena o no el esfuerzo que el cerebro está realizando. Si el cerebro determina que vale la pena lo que estás haciendo, entonces genera dopamina y tienes una sensación placentera. Pero aquí me podrás decir, ¿la primera vez que fumas tienes una sensación placentera? Si a nadie le gusta. Pero aquí te pregunto, ¿qué hay detrás de fumar? ¿Sensación de pertenecer a un grupo? ¿De socializar? ¿De sentirte parte? Porque si el cerebro genera dopamina, es que el cerebro tiene una recompensa. Entonces, una vez que el cerebro ha dicho, oye, pues sí me merece la pena esta acción, entonces se fijan los hábitos. ¿Dónde se fijan? Pues en otra parte del cerebro, en la corteza sensitivo-motora y en el estriado. Y fíjate, o sea, todas las estructuras que ya se están activando. Por eso al final es tan difícil cambiarlo luego. Para quitar un hábito necesitamos entrenar bien tu cerebro y sobre todo engañarlo. Los hábitos no desaparecen. ¿Por qué? Porque además es que se almacenan, cuando lo repites, se almacenan en otra parte del cerebro que es la corteza infralímbica que se encarga de guardarlo bien. Por eso, bajo determinadas circunstancias, puedes volver a un viejo hábito. Por ejemplo, una persona que después de 10 años sin fumar, de repente vuelve a fumar. ¿Por qué? Porque tu cerebro lo tenía ahí guardado y se han dado las circunstancias perfectas para que se volviera a producir. Entonces, para cambiar un hábito lo tenemos que sustituir y esto quiere decir crear una nueva red neuronal, una nueva carretera y sobre todo, y lo más importante, fortalecerla para que no se active la vieja carretera. Aunque esto es un proceso difícil, gracias a la plasticidad neuronal, nuestro cerebro tiene la capacidad de cambiar. Solo tienes que querer hacerlo y saber cómo hacerlo. Ahora que entendemos cómo se forman los hábitos y cómo el cerebro está involucrado, vamos a hablar de estrategias para cambiarlos.
Te voy a dar algunas recomendaciones que sí están respaldadas por la neurociencia. En primer lugar, tienes que identificar la señal. ¿Qué es esto de la señal? Bueno, pues tienes que reconocer qué desencadena tu hábito. ¿Es el estrés? ¿Es el aburrimiento? ¿Qué hay detrás de ese hábito? ¿Qué desencadena? ¿Qué pasa por tu cabeza para decir y hacerlo? ¿No? En segundo lugar, tienes que reemplazar la rutina, tienes que encontrar una alternativa preferiblemente saludable a la rutina actual que estás teniendo. Por ejemplo, si el hábito es comer en exceso, podrías reemplazarlo por una caminata. Y en tercer lugar, tienes que tener una recompensa saludable. Asegúrate de que la nueva rutina también te ofrece una recompensa. Esto va a reforzar esa nueva carretera, esa nueva conexión positiva. Siguiendo con el ejemplo anterior para que lo entiendas, tanto comer en exceso como caminar te generan endorfinas después de realizarlo, porque se ha comprobado que el ejercicio físico genera endorfinas. Por tanto, si tú cambias el hábito de comer en exceso por caminar o hacer ejercicio, tú al final de cada acción vas a tener endorfinas y entonces puedes engañar a tu cerebro. Pero, por ejemplo, si cambias el hábito de comer en exceso por una dieta súper estricta sin hacer nada más, sin meter ejercicio o hacer otra cosa, le vas a quitar ese chute de endorfinas que tiene tu cerebro comiendo en exceso y por tanto tu cerebro va a decir, esto que me lo estás quitando, yo quiero esa recompensa. Entonces, eso hace que sea muy difícil mantener en el tiempo ese nuevo hábito de tener una dieta. ¿Por qué? Porque le estás quitando a tu cerebro una recompensa y tu cerebro funciona por recompensas. Por eso asegúrate de sustituir esa rutina, ese hábito que tienes por algo que también tenga una recompensa en tu cerebro. Al reconocer las señales que desencadenan los hábitos que estás teniendo, vas a poder intervenir conscientemente para cambiar las rutinas y para cambiar las recompensas que están asociadas. Como hemos dicho antes, la plasticidad cerebral te va a brindar esa capacidad de modelar tu comportamiento a lo largo del tiempo. Por tanto, sabiendo esto, lo primero que tienes que hacer es ser consciente de esos hábitos que tienes y de esas señales que desencadenan tus hábitos y de las recompensas que siempre obtienes. Porque hay una cosa clarísima y estudiadísima. Siempre hay una recompensa detrás de un hábito. Si no, tu cerebro no lo automatiza. Y si tú no le das una recompensa a tu cerebro, el cerebro no va a cambiar o te va a costar horrores cambiar el hábito. Ahora te voy a dar 4 estrategias prácticas para transformar esos propósitos de año nuevo en hábitos sólidos. En primer lugar, establece objetivos específicos. En lugar de ponerte metas vagas como, por ejemplo, hacer ejercicio o hacer deporte, tienes que ser concreto. Te pones, pues, a hacer 30 minutos de deporte 3 veces a la semana. Esto es muy importante. Si no sabes cómo ponerte objetivos para que tu cerebro lo entienda y de verdad quieres hacerlo y vas a estar comprometido, mándame un mensaje privado a mi Instagram con la palabra objetivo y te mando un vídeo donde te explico el paso a paso para que te puedas poner objetivos y que tu cerebro lo entienda. En segundo lugar, establece rutinas y recordatorios. Tienes que integrar el nuevo hábito en la rutina que tú ya tienes y sobre todo es muy importante que te pongas recordatorios. Te lo puedes poner en la agenda del móvil, por ejemplo. ¿Por qué? Porque así tu cerebro se enfoca. Si no, el cerebro lo va a olvidar. Esto también puede conllevar, pues que rompas viejas rutinas porque las viejas rutinas seguramente estén asociadas al viejo hábito que quieres eliminar. Por ejemplo, si yo quiero dejar de fumar, pero yo asocio fumar con salir o tomar café o beber, pues igual te tienes que plantear, pues, o disminuir o eliminar esas rutinas durante un tiempo hasta que ese hábito se haya reforzado en tu cerebro. En tercer lugar, apoyo social.
Comparte tus metas y tus objetivos con tus amigos y familiares, porque así vas a crear compromiso contigo mismo, responsabilidad y sobre todo vas a tener apoyo. Y en cuarto lugar, celebra los pequeños logros. Reconocer y celebrar los pequeños logros va a reforzar positivamente esa formación de hábitos. ¿Por qué? Porque vas a crear dopamina y vas a reforzar esa nueva red neuronal que has creado. Todo esto tiene que estar combinado con determinación, disciplina y motivación. Si no tienes claro para qué quieres cambiar el hábito, entonces será mucho más complicado pasar por el proceso. Como ves, no es un proceso fácil. Por tanto, a la hora de ponerte cambios y nuevos hábitos, vete paso a paso. Primero cambia uno y luego otro, porque para el cerebro es demasiado gasto energético y te va a sabotear si te pones 10 nuevos hábitos a la vez. Y al final, pues no vas a hacer ninguno, lo vas a dejar. Eso sí, cuanto más entrenes tu cerebro, más fácil te va a ser cambiar tus hábitos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda, cambiar hábitos puede ser desafiante, pero con un poco de comprensión sobre cómo funciona el cerebro y con las estrategias adecuadas, puedes lograrlo. Si te gustó el episodio, no olvides suscribirte y dejarme un comentario. Si tienes alguna pregunta o necesitas información, no dudes en contactarme a través de mi Instagram, @tucerebro_tu realidad. Gracias y hasta la próxima semana.